Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al Día de Autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Día de Autos. Siguiendo la pista de las familias tóxicas y del odio atávico, esta noche regresamos en el tiempo a la España del siglo XX para comprender cómo el odio puede transmitirse de generación en generación. Nos ocupamos hoy de Puerto Urraco, la tierra en la que arraigó el odio. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. Derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Si trazáramos una línea que uniera Sevilla con Badajoz y Córdoba, formaríamos un triángulo equilátero en el centro del cual nos encontraríamos la localidad de Puerto Urraco. Una pedanía perteneciente al municipio de Benquerencia de la Serena, de 135 habitantes en invierno, 2 centenares como máximo en verano, próxima a Esparragosa de la Serena, un pueblo con poco más de 1000 habitantes, también situado en un rincón de la olvidada comarca de la Serena, conocida como la Siberia extremeña. Un lugar ya lejano de la de por sí apartada provincia de Badajoz. En los años 70 llegó la electricidad y el agua corriente y el asfaltado de sus calles en los 80. Sus casas blancas se alzan en medio de una nada, de una quietud, que parece satisfacer a quienes la habitan, en medio de un secarral tórrido y árido, propiciado quizá por los cultivos de aceituna y grano a los que se entrega el pueblo, que son el sustento fundamental de las gentes del lugar, así como la cría de cerdos y ovejas. Con una carencia casi absoluta de cobertura móvil, sin tiendas, sin cines, tampoco discotecas, huérfano de los manidos centros comerciales que florecen por doquier. El bar, uno, es el centro de la vida social masculina, mientras que las mujeres se arremolinan con el declinar de la tarde alrededor de las puertas de las casas, formando corros desde los que, como balcones asomados a la vida, toman el pulso al tiempo lentamente. Puerto Urraco es así poco más que 2 líneas de casas que se asoman indolentes a la única calle estrecha y encuesta, que casi siempre vacía, parte el pueblo en 2, como partidas estaban sus gentes el ya lejano domingo 26 de agosto de 1990. Pero para comprender la génesis de lo ocurrido, hay que retroceder décadas atrás. Los orígenes de Puerto Urraco se remontan a finales del siglo XIX, cuando un grupo de personas de la familia Izquierdo se asientan en el lugar procedentes de la aldea llamada El Echal, que pertenecía al municipio de Benquerencia de la Serena, con 900 habitantes por aquel entonces. Al asentamiento se unieron a principios del siglo XX algunas personas apellidadas Cabanillas
retornadas de Cuba tras la pérdida de la isla por España. Recibieron los clanes familiares los apodos de camariches o habaneros, según su procedencia. Hacia 1920, jugaban en las calles de la pedanía los niños Ángel Cabanillas, apodado el Rapa, y los hijos de la Torcía y la Daniela, ambas de la familia Izquierdo, cuando se produjo una riña entre los muchachos. La riñata concluyó al marcharse a su casa el Rapa, que por aquel entonces contaba con 14 años de edad, pero pasado un rato, cuando se dirigía nuevamente a la calle, le aguardaban armadas en la misma y con aviesas intenciones la Torcía y la Daniela. La madre de Ángel no le dejó salir y dio aviso a los vecinos, concluyendo el conflicto sin males mayores. Pero se había encendido un odio que no se extinguiría sino con la desaparición de los clanes. Ni lindes ni amores. Una pelea entre adolescentes prendió la mecha de una enemistad secular. Unos años después, hacia 1928 o 29, Alejandro García Izquierdo se enamora y pretende a Matilde Cabanillas, amores a los que se opone enérgicamente el hermano de ella, Luis Cabanillas. Alejandro pidió ayuda a sus familiares para vengarse, y todos juntos se apostaron para emboscar a Luis Cabanillas a la salida del conocido baile de Marcelo Merino en el que se celebraban las fiestas. En el interior, el calor hizo que se abrieran las ventanas y en el claroscuro de la noche se advirtió, agazapadas las sombras de los Izquierdo, que aguardaban a Luis Cabanillas. En ese momento, Luis, ofendido en su honor y bravo como hombre de su tiempo, tantea la faca y sale a la calle a enfrentar a los emboscados. Antes de que nadie pueda reaccionar, asesta un navajazo al pretendiente Alejandro, que, sin fallecer por el fracaso, quedará tonto de por vida, retraído y pusilánime, inútil. Fue condenado por ello a 7 meses de prisión y a pagar pena de destierro a cumplir en Peñarroya. El odio y el rencor se seguían acrecentando. En 1935 se invirtieron las tornas. En una tarde del baile en fiestas, Basilio Cabanillas rondaba a Meli Izquierdo, prima de Daniel Izquierdo, apodado el Dentista, con el agrado de la joven a las proposiciones del pretendiente, por lo que ambos, conforme se decía en la época, habían empezado a hablarse. Viendo Daniel Izquierdo la deriva que tomaban las relaciones entre los jóvenes, interrumpió el baile provocando un cruce de insultos con el enamorado Basilio Cabanillas, alejándose del baile entre amenazas tras el encontronazo. Basilio, ya a noche cerrada, retorna a casa caminando entre olivos bajo la luna clara, cuando le sorprende la sombra furtiva de Daniel Izquierdo, que, armado de un palo, se abalanza sobre él golpeándolo repetidamente hasta dejarlo medio muerto en el suelo. A duras penas, Basilio consigue llegar por sí mismo al hospital de Badajoz, en donde es asistido de urgencia de sus heridas y lesiones. Tardó semanas en recuperarse de la paliza, lo que no impidió que formulara denuncia de lo acaecido, que condujo finalmente a Daniel Izquierdo a prisión por un breve espacio de tiempo. La hoguera del odio se alimentaba y acrecentaba por Cabanillas e Izquierdos, habaneros y camariches. Hasta el momento, la enemistad entre ambas familias no venía determinada por conflictos materiales. Eran cuestiones que afectaban al honor de la familia, de la venganza que exigían las afrentas reales o imaginarias causadas al grupo, de rencor heredado de padres a hijos entre las primeras generaciones de pobladores de Puerto Urraco, que no pudo evitar que el amor entre unos y otros surgiera y se expresara en el cruce de sangres y apellidos, en Izquierdos Cabanillas y Cabanillas Izquierdo, que dejaban fuera de sus vidas la pertenencia a uno u otro grupo. Y así pasaron los años, entre dos grupos familiares irreductibles, y un cada vez más número de personas por cuyas venas corrían ambas sangres. Llegados los años 50, ambos clanes son propietarios de tierras colindantes, y en ellas cada uno deja pastar a sus ovejas. Así lo hacen Amadeo Cabanillas Caballero y Manuel Izquierdo, apodado Maltiempo, y no precisamente por su buen carácter. Las tierras, más que separarse y distinguirse, se unen por un amontonamiento de tierra que a modo de linde las separa. Los animales, que ven que el pasto es pasto y este no le afecta lo que diga el catastro ni el registro de la propiedad, pasa de una a otra finca pastando por igual, lo que motiva el enfrentamiento entre Amadeo y Manuel, como si borrajas, collejas, madreselvas, hierbabuenas y caléndulas llevaran consigo su honor. Queda así la cosa, nutriendo el odio feroz que entre las dos familias se mantiene intacto, aunque ya no guarden memoria de la pelea de los chiquillos entre los que comenzó allá casi a principios de siglo. El caso es que allá por 1961 o 1963, siendo Antonio Cabanillas aún niño, y coincidiendo también con los niños Emilio y Antonio Izquierdo,
llamado este último el Tuerto, porque había perdido un ojo a picotazos por un gallo, agredieron los Izquierdo a Antonio Cabanillas llenándole la boca de hierba, lo que provocó a su vez la discusión de los hermanos de los que se habían enfrentado. Por un lado, Amadeo Cabanillas, hermano de Antonio, por el otro, Jerónimo y Luciana Izquierdo. En la reyerta vida, Amadeo Cabanillas empujó a Luciana, quien en su caída se rompió un brazo. La nueva ofensa no podía quedar sin respuesta, y el 22 de enero de 1967, Jerónimo Izquierdo, armado con un cuchillo, aguardó a la salida de la finca conocida como Las Pelícanas a que saliera Amadeo Cabanillas y le dio muerte de una certera cuchillada. Así se producía la primera muerte resultado del enfrentamiento de décadas entre las familias. Jerónimo fue juzgado y condenado cumpliendo una condena de 14 años de prisión y una vez alcanzase la libertad debería cumplir destierro en la localidad de Monterrubio de la Serena, a 6 kilómetros de Puerto Urraco. Por aquel tiempo, a ambos clanes se los comenzó a conocer por sus nuevos apodos, a los Izquierdo como los Pataspelás y a los Cabanillas como los Amadeos. El 18 de octubre de 1984, la casa de la calle Carrera número 9 en la que vivía Isabel Izquierdo Caballero comenzó a arder. En lo que se dijo pudo ser un incendio provocado. En ella vivía la mujer acompañada de sus hijos Antonio, Emilio, Jerónimo, Luciana y Ángela, todos ellos solteros, pues era una mujer de carácter dominante, absorbente y autoritario. Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Día de Autos. Siguiendo la pista de las familias tóxicas y del odio atávico, esta noche regresamos en el tiempo a la España del siglo XX para comprender cómo el odio puede transmitirse de generación en generación. Nos ocupamos hoy de Puerto Urraco, la tierra en la que arraigó el odio. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Si trazáramos una línea que uniera Sevilla con Badajoz y Córdoba, formaríamos un triángulo equilátero en el centro del cual nos encontraríamos la localidad de Puerto Urraco. Una pedanía perteneciente al municipio de Benquerencia de la Serena, de 135 habitantes en invierno, 2 centenares como máximo en verano, próxima a Esparragosa de la Serena, un pueblo con poco más de 1000 habitantes, también situado en un rincón de la olvidada comarca de la Serena, conocida como la Siberia extremeña. Un lugar ya lejano de la de por sí apartada provincia de Badajoz. En los años 70 llegó la electricidad y el agua corriente y el asfaltado de sus calles en los 80. Sus casas blancas se alzan en medio de una nada, de una quietud, que parece satisfacer a quienes la habitan, en medio de un secarral tórrido y árido,
propiciado quizá por los cultivos de aceituna y grano a los que se entrega el pueblo, que son el sustento fundamental de las gentes del lugar, así como la cría de cerdos y ovejas. Con una carencia casi absoluta de cobertura móvil, sin tiendas, sin cines, tampoco discotecas, huérfano de los manidos centros comerciales que florecen por doquier, el bar, uno, es el centro de la vida social masculina, mientras que las mujeres se arremolinan con el declinar de la tarde alrededor de las puertas de las casas, formando corros desde los que, como balcones asomados a la vida, toman el pulso al tiempo lentamente. Puerto Urraco es así poco más que dos líneas de casas que se asoman indolentes a la única calle estrecha y encuesta, que casi siempre vacía, parte el pueblo en dos, como partidas estaban sus gentes el ya lejano domingo 26 de agosto de 1990. Pero para comprender la génesis de lo ocurrido, hay que retroceder décadas atrás. Los orígenes de Puerto Urraco se remontan a finales del siglo XIX, cuando un grupo de personas de la familia Izquierdo se asientan en el lugar procedentes de la aldea llamada El Echal, que pertenecía al municipio de Benquerencia de la Serena, con 900 habitantes por aquel entonces. Al asentamiento se unieron a principios del siglo XX algunas personas apellidadas Cabanillas, retornadas de Cuba tras la pérdida de la isla por España. Recibieron los clanes familiares los apodos de camariches o habaneros, según su procedencia. Hacia 1920, jugaban en las calles de la pedanía los niños Ángel Cabanillas, apodado el Rapa, y los hijos de la Torcía y la Daniela, ambas de la familia Izquierdo, cuando se produjo una riña entre los muchachos. La riñata concluyó al marcharse a su casa el Rapa, que por aquel entonces contaba con 14 años de edad, pero pasado un rato, cuando se dirigía nuevamente a la calle, le aguardaban armadas en la misma y con aviesas intenciones la Torcía y la Daniela. La madre de Ángel no le dejó salir y dio aviso a los vecinos, concluyendo el conflicto sin males mayores. Pero se había encendido un odio que no se extinguiría sino con la desaparición de los clanes. Ni lindes ni amores. Una pelea entre adolescentes prendió la mecha de una enemistad secular. Unos años después, hacia 1928 o 29, Alejandro García Izquierdo se enamora y pretende a Matilde Cabanillas, amores a los que se opone enérgicamente el hermano de ella, Luis Cabanillas. Alejandro pidió ayuda a sus familiares para vengarse, y todos juntos se apostaron para emboscar a Luis Cabanillas a la salida del conocido baile de Marcelo Merino en el que se celebraban las fiestas. En el interior, el calor hizo que se abrieran las ventanas y en el claroscuro de la noche se advirtió agazapadas las sombras de los Izquierdo que aguardaban a Luis Cabanillas. En ese momento, Luis, ofendido en su honor y bravo como hombre de su tiempo, tantea la faca y sale a la calle a enfrentar a los emboscados. Antes de que nadie pueda reaccionar, asesta un navajazo al pretendiente Alejandro, que, sin fallecer por el fracaso, quedará tonto de por vida, retraído y pusilánime, inútil. Fue condenado por ello a 7 meses de prisión y a pagar pena de destierro a cumplir en Peñarroya. El odio y el rencor se seguían acrecentando. En 1935 se invirtieron las tornas. En una tarde del baile en fiestas, Basilio Cabanillas rondaba a Meli Izquierdo, prima de Daniel Izquierdo, apodado El Dentista, con el agrado de la joven a las proposiciones del pretendiente, por lo que ambos, conforme se decía en la época, habían empezado a hablarse. Viendo Daniel Izquierdo la deriva que tomaban las relaciones entre los jóvenes, interrumpió el baile provocando un cruce de insultos con el enamorado Basilio Cabanillas, alejándose del baile entre amenazas tras el encontronazo. Basilio, ya a noche cerrada, retorna a casa caminando entre olivos bajo la luna clara, cuando le sorprende la sombra furtiva de Daniel Izquierdo, que, armado de un palo, se abalanza sobre él golpeándolo repetidamente hasta dejarlo medio muerto en el suelo. A duras penas, Basilio consigue llegar por sí mismo al hospital de Badajoz, en donde es asistido de urgencia de sus heridas y lesiones. Tardó semanas en recuperarse de la paliza, lo que no impidió que formulara denuncia de lo acaecido, que condujo finalmente a Daniel Izquierdo a prisión por un breve espacio de tiempo. La hoguera del odio se alimentaba y acrecentaba por Cabanillas e Izquierdos, habaneros y camariches. Hasta el momento, la enemistad entre ambas familias no venía determinada por conflictos materiales. Eran cuestiones que afectaban al honor de la familia, de la venganza que exigían las afrentas reales o imaginarias causadas al grupo, de rencor heredado de padres a hijos entre las primeras generaciones de pobladores de Puerto Urraco, que no pudo evitar que el amor entre unos y otros surgiera
y se expresara en el cruce de sangres y apellidos, en Izquierdos Cabanillas y Cabanillas Izquierdo, que dejaban fuera de sus vidas la pertenencia a uno u otro grupo. Y así pasaron los años, entre dos grupos familiares irreductibles, y un cada vez más número de personas por cuyas venas corrían ambas sangres. Llegados los años 50, ambos clanes son propietarios de tierras colindantes, y en ellas cada uno deja pastar a sus ovejas. Así lo hacen Amadeo Cabanillas Caballero y Manuel Izquierdo, apodado Maltiempo, y no precisamente por su buen carácter. Las tierras, más que separarse y distinguirse, se unen por un amontonamiento de tierra que a modo de linde las separa. Los animales, que ven que el pasto es pasto y este no le afecta lo que diga el catastro ni el registro de la propiedad, pasa de una a otra finca pastando por igual, lo que motiva el enfrentamiento entre Amadeo y Manuel, como si Borrajas, Collejas, Madreselvas, Hierbabuenas y Caléndulas llevaran consigo su honor. Queda así la cosa, nutriendo el odio feroz que entre las dos familias se mantiene intacto, aunque ya no guarden memoria de la pelea de los chiquillos entre los que comenzó allá casi a principios de siglo. El caso es que allá por 1961 o 1963, siendo Antonio Cabanillas aún niño, y coincidiendo también con los niños Emilio y Antonio Izquierdo, llamado este último el Tuerto, porque había perdido un ojo a picotazos por un gallo, agredieron los Izquierdo a Antonio Cabanillas llenándole la boca de hierba, lo que provocó a su vez la discusión de los hermanos de los que se habían enfrentado. Por un lado, Amadeo Cabanillas, hermano de Antonio, por el otro, Jerónimo y Luciana Izquierdo. En la reyerta vida, Amadeo Cabanillas empujó a Luciana, quien en su caída se rompió un brazo. La nueva ofensa no podía quedar sin respuesta, y el 22 de enero de 1967, Jerónimo Izquierdo, armado con un cuchillo, aguardó la salida de la finca conocida como Las Pelícanas a que saliera Amadeo Cabanillas y le dio muerte de una certera cuchillada. Así se producía la primera muerte resultado del enfrentamiento de décadas entre las familias. Jerónimo fue juzgado y condenado cumpliendo una condena de 14 años de prisión, y una vez alcanzase la libertad debería cumplir destierro en la localidad de Monterrubio de la Serena, a 6 kilómetros de Puerto Urraco. Por aquel tiempo, a ambos clanes se los comenzó a conocer por sus nuevos apodos, a los Izquierdo como los Pataspelás y a los Cabanillas como los Amadeos. El 18 de octubre de 1984, la casa de la calle Carrera número 9 en la que vivía Isabel Izquierdo Caballero comenzó a arder. En lo que se dijo pudo ser un incendio provocado. En ella vivía la mujer acompañada de sus hijos Antonio, Emilio, Jerónimo, Luciana y Ángela, todos ellos solteros, pues era una mujer de carácter dominante, absorbente y autoritario, de cuya autoridad solo escapó su hija Emilia, que se casó y se alejó del enfermizo núcleo familiar. Lo cierto es que como consecuencia del incendio, la mujer murió carbonizada y los hijos abandonaron el lugar cargados de odio y ansias de venganza contra todo el pueblo, fijando su nueva residencia en Monterrubio de la Serena, de 2.900 habitantes en aquel momento. En esta localidad, la vida de Antonio y Emilio era discreta, ausente de problemas. Por el contrario, las hermanas eran origen de continuos conflictos vecinales. Salían de la casa dando grandes voces, insultando a los vecinos y jurando tomar venganza sobre los de Puerto Urraco. Cuando en 1986 Jerónimo Izquierdo salió de la cárcel, nada más llegar a Puerto Urraco apuñaló a Antonio Cabanillas, que resultó herido de gravedad. Seguía la espiral de violencia y venganzas. Por este hecho, Jerónimo Izquierdo ingresó en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario el 8 de agosto de 1986, muriendo 9 días después. Pero aún quedaban 4 hijos de Isabel Izquierdo que ansiaban vengarse, y dicha venganza se convirtió en su razón de vida. Con la muerte de Jerónimo, Emilio se convirtió en el jefe del clan, y Antonio, apodado el Tuerto, aceptaba como hermano menor con naturalidad el liderazgo de este. Vivían en unas primitivas condiciones de aislamiento en una casa sin luz y sin agua que habían decidido cortar y sin relacionarse con nadie. Pasaron 6 años en una tensa calma, que se rompió a última hora del domingo 26 de agosto de 1990. Emilio y Antonio Izquierdo, de 56 y 52 años respectivamente el día de autos, tras despedirse de sus hermanas Ángela y Luciana asegurando que iban a cazar tórtolas, vestidos para la ocasión con pantalones de pana, camisas de cuadros y botas de caza, se armaron con escopetas repetidoras del calibre 12. Escopetas que pueden disparar hasta en 3 ocasiones sin necesidad de recargar el arma, y que alimentaron con cartuchos de posta que contiene cada uno de ellos hasta 9 proyectiles de plomo.
Además, cargaron con más de 300 cartuchos de este tipo en el morral y se dirigieron a Puerto Urraco, bajándose sobre las 10 de la noche de su vehículo Land Rover a pocos metros de la calle Carrera, en donde se apostaron a la espera de Antonio Cabanillas con la intención de darle muerte. En estas estaban, cuando salieron a su paso dos niñas hijas de Antonio Cabanillas Rivera, Encarnación y Antonia, de 12 y 14 años respectivamente. Y sin dudarlo, les disparan en el pecho a corta distancia hiriéndolas de muerte. Encarna no pudo ni hablar, y Antonia comenzó a pedir ayuda a gritos, y María del Carmen Cabanillas, hermana de Encarnación y Antonia, se salvó por estar en casa de una de sus primas. Los gritos y los disparos alertaron a Manuel Cabanillas, de 57 años, que salió del bar en el que se encontraba para ser también abatido. Después se acercó al lugar a Antonio, el hijo del recién abatido Manuel, que fue herido en la espalda por un disparo que le causó una paraplegia. Llegado este momento, los Izquierdo habían perdido el control de su sed de sangre, y saliendo de su escondrijo comenzaron a caminar por la calle principal, abatiendo a cuantos se cruzaban en su camino. En este itinerario de muerte, se tropiezan y matan en la puerta de su casa, desde la que había visto disparar a las niñas y a las que trataba de llegar para prestarles auxilio en el acto, Araceli Murillo, de 60 años. Después dispararon a Isabel Garrido Dávila, de 70 años, herida en el pulmón derecho, muy grave. A Vicenta Izquierdo Sánchez, herida en el brazo izquierdo, y a Felicitas Benita Romero en el hombro. También hirieron, esta vez en el cráneo, dejándolo muy grave y en coma profundo, al niño Guillermo Ojeda Sánchez, de 8 años, que finalmente quedaría hemipléjico. Al padre del niño, Andrés Ojeda Gallardo, de 36 años, al que alcanzaron en el pecho y en el vientre provocándole un shock hemorrágico grave. Y después a José Penco Rosales, de 43 años, que residía en Zarauz junto a Manuel Cabanillas y se encontraba de vacaciones en el pueblo. Un rato antes, este mismo estaba jugando a las cartas en el único bar del lugar del que había salido Manuel, para recoger a los dos de los heridos a los que había trasladado en su coche a un centro sanitario de un pueblo vecino, y cuando regresaba para hacerse cargo de otras víctimas, se topó con los Izquierdo que le dispararon a través de los cristales del vehículo, dándole muerte. Acto seguido, se encontraron los Izquierdo en su deambular con Manuel y Reinaldo Benítez, que también fueron asesinados cuando intentaban huir en su coche. En un lugar tan pequeño como Puerto Urraco, no hubo habitante que no se percatara de lo que estaba ocurriendo desde el primer momento. Los vecinos se refugiaron en sus casas, en donde se atrincheraron armados con sus escopetas, temerosos de convertirse en blancos de los disparos de los Izquierdo. Durante horas, la tensión y el silencio cayeron sobre el pueblo. Algunos de los vecinos logran dar aviso a la Guardia Civil del puesto de la localidad vecina de Monterrubio de la Serena, desplazándose al lugar de los hechos la pareja de servicio de correrías en aquel momento, formada por los guardias civiles Juan Antonio Fernández Trejo, de 31 años, y Manuel Calero Márquez. La fortuna quiso que al llegar a Puerto Urraco a bordo del coche patrulla, antes incluso de poder detener el vehículo, se encontraran con los hermanos Izquierdo a bocajarro recibiendo un disparo en el pecho el primero de los agentes citados y otro en la pierna izquierda el segundo. Finalizada la matanza por falta de nuevos blancos para continuarla, los hermanos Izquierdo huyeron a la Sierra del Oro, sembrada de olivares, para ocultarse en ella. La contabilidad de los Izquierdo ascendía a 16 personas, 7 muertos y 9 heridos graves. Los heridos fueron trasladados al Hospital Infanta Cristina de Badajoz y al de Don Benito, de Villanueva de la Serena, en donde 2 heridos fallecerán posteriormente, completando un total de 9. Una vez la noticia del crimen llegó a conocimiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, se dispuso esta a dar captura a los asesinos. Se movilizaron a más de 200 guardias de diversas unidades vecinas a Puerto Urraco, perros adiestrados, vehículos todoterreno, motocicletas de montaña, helicópteros, un despliegue espectacular.
Formaba parte del dispositivo el cabo, que llegaría a sargento, Blas Molina, quien tenía entonces 36 años. Caminaba por un pedregal entre olivares, cuando encontró escondido en un campo de avena a Antonio Izquierdo. Se parapetó en una piedra y disparó al aire 2 veces para advertirle de que soltara el arma y se entregara. El tuerto estaba encogido, temblaba de nervios y miedo, balbuceaba al hablar, e incapaz de enfrentarse a un guardia civil armado y prevenido, arrojó junto a una higuera la escopeta y se entregó. Cuando lo conducían detenido se realizó la conocida foto del cabo Molina, del detenido Antonio Izquierdo y del guardia Braulio Nogales, al que la tensión provocó un amago de infarto. El otro hermano izquierdo, Emilio, apostado 100 metros más arriba de donde fue detenido Antonio, salió huyendo, para posteriormente ser localizado y aprehendido con la ayuda de helicóptero por el cabo Vicente Salguero Rodríguez, de Puebla del Cocer, momento que ninguna cámara retrató. Emilio Izquierdo, tras su detención, no mostró el más mínimo signo de arrepentimiento. Por el contrario dijo: ya estoy tranquilo, ahora ya estoy tranquilo. Después de 6 años ya he vengado la muerte de mi madre. Ahora que sufra el pueblo como yo he sufrido durante estos 6 años. Mientras, su hermano Antonio aseguró que aún tenían pensado continuar con la matanza. Si no nos hubieran detenido, habríamos vuelto al pueblo a dispararles durante el entierro de los muertos. Los hermanos creían haber matado a una veintena de personas. Y lo cierto es que dispararon a 21. Y para que pueda comprenderse la verdadera magnitud de la tragedia, había fallecido el 4,5% de la población de Puerto Urraco. Los detenidos serían puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Castuera, a 32 kilómetros del lugar de los hechos. A su vez, las 2 hermanas Izquierdo, Luciana y Ángela, de 62 y 49 años respectivamente, huyeron con rapidez de su casa de Monterrubio de la Serena, pero la policía las encontró días después en Madrid, a donde habían llegado en tren, aunque 4 días después, el 30 de agosto de 1990, tuvieron que regresar a Castuera para declarar ante el juez de instrucción. A la llegada de los detenidos al juzgado, aguardaba a las puertas del mismo armado con un cuchillo el padre de las 2 niñas asesinadas, Antonio Cabanillas, pero fue desarmado y detenido por la Guardia Civil que custodiaba el edificio ante las más que probables represalias. El titular del Juzgado de Instrucción de Castuera era entonces don Casiano Rojas, juez primerizo en un crimen de tal gravedad que ordenó el ingreso en prisión provisional de los hermanos Izquierdo, y que, una vez internos en la prisión, se procediera al examen psiquiátrico de los 4 hermanos. Formaron parte del equipo médico que procedió al mismo el doctor José Gómez Romero y el doctor Guillermo Fernández Vara, que ahora es presidente de la Junta de Extremadura, y que entonces tenía 30 años. Los forenses no consideraron que los hermanos fueran de pocas luces, eran de aspecto primitivo, pero manejaban una explotación agrícola considerable y tenían filosofía de vida evidente. Además, el equipo médico declaró que eran conscientes de las consecuencias de sus actos. Antonio, incluso, llegó a decirle que había elegido agosto para cometer el crimen porque era friolero y en invierno se le entumecían los dedos y no podía disparar con comodidad. Los psiquiatras dictaminaron que Luciana y Ángela eran una sola cabeza en 2 cuerpos diferentes y que los 4 padecían un proceso paranoide y un trastorno delirante compartido de ensalzamiento de la idea de la venganza por la muerte de su madre, y que Emilio y Antonio tenían una inteligencia dentro de lo normal, siendo las mujeres las inductoras del crimen cometido por los varones. Con este informe forense, el auto de procesamiento imputaba a las hermanas Izquierdo la inducción del crimen, pero la audiencia provincial revocó dicho auto en febrero de 1992. El juicio se celebró el 17 de enero de 1994 y tanto el fiscal como la acusación particular se olvidaron de pedir la pena de destierro de los 2 acusados una vez salieran en libertad, lo que podría ocurrir a los 70 años de edad. En la sentencia, obviamente condenatoria, el magistrado ponente señaló que su inteligencia está dentro de lo normal
hecho que queda corroborado porque eran capaces de manejar un rebaño de unas 1000 ovejas, tenían fincas arrendadas y poseen, con la crisis que atraviesa el campo, una cartilla de 10 millones de pesetas. Los acusados perfilaron un plan de exterminio del mayor número de habitantes posibles de la localidad de Puerto Urraco. Eligieron el callejón y la noche porque conocían las costumbres de sus vecinos y sabían que a esa hora y desde ese lugar podrían matar a más gente. Un primitivismo cultural y un empobrecimiento afectivo que determina el desprecio por la vida humana. Los acusados alimentaban sus propias fobias y obsesiones debido a un anormal aislamiento social y a la convivencia en un grupo cerrado. Al principio, la Fiscalía acusó a las hermanas Ángela y Luciana Izquierdo como supuestas inductoras del crimen, pero fueron exculpadas al no encontrar la sala pruebas que demostrasen su implicación directa en los dramáticos sucesos, lo que no impidió que fueran ingresadas en el Hospital Psiquiátrico de Mérida por recomendación médica. Sus hermanos, ingresados en la prisión de Córdoba, corrieron una suerte muy diferente. Fueron condenados a 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas de indemnización. 14 años después, el 1 de febrero de 2005, murió internada Luciana Izquierdo a los 77 años. En noviembre del mismo año, lo hizo su hermana Ángela, a los 64 años en el mismo centro psiquiátrico. Fueron sepultadas en sendos nichos sin presencia familiar alguna. Un año después de la muerte de sus hermanas, el 13 de diciembre de 2006, Emilio Izquierdo falleció por causas naturales en la prisión de Badajoz a los 72 años. Padecía varias patologías cardíacas. Fue hallado sin vida en su celda por un funcionario de prisiones y enterrado en el cementerio de Mérida, el mismo lugar en el que fueron inhumadas sus hermanas. Antonio, el tuerto, pidió permiso al director de la cárcel de Badajoz para asistir al entierro de Emilio. A las 10 de la mañana, la Guardia Civil lo entregó en Mérida a la Policía Nacional, que lo condujo al cementerio municipal poco antes de las 12, hora prevista para la inhumación. Cuando la funeraria entró con el féretro, Antonio, esposado y custodiado por varios agentes, salió del coche policial. Vestía una chaqueta gris de corte antiguo, una camisa de cuadros, unos pantalones oscuros y unos zapatos tipo mocasín de color azul. Llamaba la atención en su rostro un gran esparadrapo situado en su oreja izquierda para protegerse del roce de la patilla de las gafas. Se acercó caminando con dificultad, cojeando hasta llegar al ataúd, situado al pie del nicho en el que iba a ser depositado, e inesperadamente se despidió de su hermano muerto diciendo: «Hermano, te vas al cielo con 74 años, pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada». Dijo algo más sobre la justicia, pero sus palabras resultaron ininteligibles. Emilio Izquierdo quedó enterrado en el nicho 1641, en la cuarta fila de la parte antigua del cementerio. Antes de regresar a prisión, Antonio quiso que lo llevara ante los nichos en donde quedaron sus hermanas. Al llegar al de Luciana, situado a nivel del suelo, se agachó y besó la tapa. Pero ante el de Ángela, tuvo que mantenerse a distancia ya que, como el de Emilio, está ubicado en la parte más alta del cuarto piso. Antonio había compartido celda con Emilio, pero desde el fallecimiento de este fue internado en una celda individual. Apenas tenía contacto con el resto de reclusos de la prisión de Badajoz. Se mostraba huraño, solitario, malhumorado y rechazaba mantener relaciones normales con el resto de los presos. El 25 de abril de 2010, 3 años y medio después de la muerte de su hermano Emilio, y 19 desde la matanza que lo condujo a prisión, Antonio se suicidó a los 72 años en la prisión de Badajoz. Se ahorcó en su celda del módulo de enfermería, con sábanas anudadas. Los funcionarios de la cárcel encontraron el cadáver mientras hacían una ronda a las 2 de la madrugada. Se quitó la vida el mismo día que habría salido en libertad, de no ser porque se le aplicó la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006. Aún le quedaban 5 años de cárcel por cumplir. Antonio Izquierdo nunca aceptó esa prolongación de la condena. Fue enterrado en la más absoluta soledad, en la tumba número 91 del departamento 1 del cementerio viejo de Badajoz. Su cadáver no fue velado por nadie. Se le trasladó desde el tanatorio de la Soledad al cementerio de San Juan Bautista, minutos antes de las 12 del mediodía. Nadie se había hecho cargo del difunto. Fue Instituciones Penitenciarias quien afrontó los gastos de traslado del fallecido, ataúd y entierro. Al no dejar manda alguna sobre su sepultura, fue enterrado en el lugar más cercano al del fallecimiento. El coche de la funeraria extremeña
la misma que se había ocupado del sepelio de algunas de sus víctimas, fue la encargada del cortejo fúnebre. El furgón llegó solo y se encontró a las puertas de la necrópolis a los enterradores y a un puñado de periodistas. Todavía tuvo que retrasarse el entierro media hora, porque la concejalía de cementerios quiso prohibir la asistencia de periodistas al mismo, excusándose diciendo que no había autorización de instituciones penitenciarias que permitiera su acceso. El director de la cárcel, Carmelo Charfolé, perplejo, declaró que no tenía ninguna competencia sobre un edificio público y municipal. El ayuntamiento insistió en su negativa. Los periodistas se plantaron ante el coche fúnebre impidiendo su entrada, por lo que llegó la policía local, pero no desistieron. Y al final pudieron entrar. Una vez más, en España, el abuso de poder es lo normal y cualquier imbécil se cree con autoridad para cualquier cosa. Ninguno de los 4 hermanos Izquierdo tuvo descendencia. La quinta hermana que se casó, Emilia, falleció 2 años después de lo sucedido por una enfermedad. Tuvo 2 hijas que no vamos a decir en qué lugar viven. ¿Qué necesidad hay? A los Cabanillas solo les sobrevivió de la masacre una hija, María del Carmen, que trabaja en la mancomunidad de municipios de La Serena, en Castuera, y que tuvo a su vez 2 hijas. Al llevar estas 6 Cabanillas en segundo lugar, ambos apellidos, Izquierdo y Cabanillas, muy probablemente desaparecerán con el tiempo en estas 2 familias. La casa de los Izquierdo en Puerto Urraco quedó en ruinas. Estaba situada a la entrada del pueblo y permaneció tapiada y caída más de 20 años, hasta que el ayuntamiento de Benquerencia, del que depende Puerto Urraco, decidió demolerla. Y con el derribo y la muerte, el polvo volvió al polvo, y el olvido extendió su manto y comenzó a perderse la memoria de los criminales, y la vida siguió su curso. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Buenas noches, de vuelta con ustedes después de la publicidad para presentarles una noche más a nuestro equipo habitual que viene a perpetrar la fechoría que es este programa. Nuestra especialista en botiquines y tiritas, doña Elizabeth Pérez Liz Pérez, especializada en revolcanarse la vida revolviendo las tripas a los muertos. Buenas noches, Liz. Doña, buenas noches. Madre mía, Doña, ¿qué? como eso de doña... Cuadros. Pues sí, ¿no? Doña bueno, Liz se lo Pérez. dicen ahora. Doña Elizabeth ya no Pérez. Hay... Señorita, Doña Liz. Bien, también tenemos aquí en compañía en cuadrilla, porque son 3 o más, a doña Aida Navas Jiménez o Jiménez Navas, que nunca sabremos exactamente cómo era la cosa, y ella nos lo aclarará programa tras programa para que quede claro cuál es el orden correcto. Buenas noches, doña Aida. Buenas noches, Navas Jiménez. Exactamente, así me gusta. Está especializada en psicología de fauna-flora y también dice que en psicología clínica de seres humanos. Pero aquí la tenemos que le habla a las plantas y consigue que estén mucho mejor. Claro, si es psicóloga tiene su ventaja.
También tenemos con nosotros a nuestro querido novelista, autor de Mary Bell, La niña asesina, y Editorial Secotia, que pueden pedir ustedes en muchos sitios, Corte Inglés, Casa del Libro y Amazon, y que espero decirlo todo seguido para que... y Criteria, Cruz de Lectores, para que no lo tengan que decir él, que es el culto y lleno de bondad, don Marcos López Herrador. Muchísimas gracias por tan merecido elogio. ¿Verdad? Ya lo sospechaba yo que eran merecidos. Buenas noches, querido amigo. Bienvenido. Y luego tenemos a don Jorge García Vergara, abogado especialista sobre todo en sobrevivir, pero además en derecho penal. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues tenemos esta noche aquí la barbarie. La barbarie, la sinrazón, la brutalidad. En esa zona de España, en esa región de España, tan terriblemente castigada, asolada secularmente por la pobreza, por la ignorancia, como es el triángulo que forma las ciudades de Badajoz, Córdoba y Sevilla, la comarca de La Serena, el Valle de los Pedroches, toda una región perdida de la mano de Dios, camino y al margen de ningún sitio, en la que un rey de España se aburre y visita con don Gregorio Marañón y se sorprende que en España, en pleno siglo XX, hubiera trogloditas, que hubiera gente viviendo en cuevas. Las urdes, aquellas famosas que se pusieron de manifiesto como la vergüenza de lo que fue. En ese pasado, que muchas veces creemos que se ha ido para siempre, decía mi buen amigo Marcos López Herrador antes de comenzar a grabar este programa, que hubo un momento que los que tenemos cierta edad conocimos, que viajar en el espacio significaba también viajar en el tiempo. Marcos, ¿cómo fue aquella España que tú conociste hace 50 años y que no tiene nada que ver con la de ahora? ¿Cómo eran estas regiones? Lo de los santos inocentes ocurría, era verdad. Existía esa miseria moral, esa pobreza, esa oligarquía. Existían todos esos esquemas sociales que parecen casi arquetípicos y que nos encontramos resumidos en este crimen. Ese arquetipo han existido incluso en épocas más recientes, pero por referirnos a la época de la que tú me hablas, allí sí que era radical. Trasladarse de una capital de provincia a un pueblo era, como tú muy bien has dicho, no solamente viajar en el espacio, era viajar en el tiempo, porque en algunas cosas te encontrabas con costumbres y con formas de vida que eran muy similares y muy parecidos a la Edad Media. Y no tenían que ver, fíjate bien, no tenían que ver con el nivel económico siquiera de los sujetos. Se podía ser muy rico, muy terrateniente, y sin embargo hacer la comida en una gran chimenea donde prácticamente cabía una persona con leña y un perol colgando de una cadena, que eso es medieval. Tener luz eléctrica, eso era un avance sideral. El tener agua corriente, había un grifo en la cocina y en una pileta. Cuartos de baño no había que ir al muladar, al lado de la escuadra, había un pozo ciego, en fin. Para los jóvenes que esto no se lo pueden imaginar, en la provincia de Madrid, en los años 70, había localidades sin agua corriente, aceras, asfaltado ni alcantarillado. Ejemplo, Valdemaqueda. Cuando yo era niño teníamos que ir por el agua a la fuente con los cántaros de barro y los bidones de plástico. 1976, 1977. No estoy hablando de hace 3 siglos ni de hace 80 años. Estoy hablando de una España donde la autovía, para los que nos escuchen desde Madrid, no pasaba de Vallecas. No pasaba de Santa Eugenia, concretamente. Y si ibas por la carretera de Barcelona, no llegaba ni a Barajas. Es decir, y por la Nacional 6, eso era la Cuesta de las Perdices y poco más. Entonces, estamos hablando de una España que ha cambiado mucho, no siempre para bien, tampoco siempre para mal, y en muy poco tiempo. Pero lo cierto es que este crimen nos permite hacer un viaje no solo en la geografía, no solo en el tiempo, sino también en las mentalidades. Una enemistad secular. Esa enemistad secular, ese tipo de relaciones de vecindad que llevaban a la muerte, que llevaban al odio, un odio que pasaba de generaciones en generaciones,
de forma oral como si fuera la literatura. Tú lo has conocido, Marcos, tú has tenido ocasión, no sé si personalmente o de oídas, de presenciar hechos de este tipo, odios, cainitas, degeneraciones. Sí, sí son conocidos. O sea, y es lo que ha venido a definir siempre a esa España profunda, esa España oscura, atrasada. Es un arquetipo en nuestra mentalidad. El 26 de agosto de 1990, estos dos hombres salieron armados a la calle, dispuestos a matar. Y causaron la muerte de muchas personas, lesiones para toda su vida, otras. Y nos gustaría saber cómo fue, qué ocurrió en esas personas que fueron víctimas de un crimen tan horrible. Y para eso tenemos aquí a Liz Pérez. Liz, ¿cómo fueron esas heridas? ¿Cómo se causaron? ¿Qué efectos tuvieron? Bueno, pues fueron 15 víctimas, de los cuales 9 fallecieron. Te voy a contar un poquito cómo son las heridas de la escopeta, y luego te voy a contar un poquito más o menos qué fue lo que le pasó a cada una de ellas. Aunque fueron más o menos todo muy parecido, pero bueno, como has dicho tú, hay gente que luego quedó parapléjico también, que tuvieron secuelas, así que te voy a comentar un poquito luego después. Se hizo con una escopeta, la munición es variable según el modelo de escopeta, pero en este caso tenemos una escopeta que tiene unas postas que son unos perdigones gordos. No te metas en jardines con las armas, que no es lo tuyo, Liz. No, ya lo sé, pero por un matiz, por encima. lo que disparan son proyectiles, que pueden ser postas o perdigones. El cartucho de postas ya está prohibido. La diferencia es que son bolas de plomo que difieren en tamaño, en peso, en gramos. Claro, entonces, mientras el pequeño, mientras que hay dos tipos de calibre generalizados, que son la escopeta del 12, el cartucho del 12, que es el habitual, y el del 16, que normalmente era un cartucho de iniciación para cuando tenías tu primera escopeta con 16 años, o un cartucho para señora. ¿Por qué? Pues porque era menos violento en su retroceso. Pero normalmente el cartucho es el 12 y la diferencia, el calibre es el 12 y la diferencia en el uso del cartucho, hay 3 tipos de cartucho. La bala, que no deja de ser un pedazo de plomo vasto. La posta, que es un conjunto de 6, 8, 10 como mucho bolas de plomo de un volumen más grueso, de un mayor peso. Y luego el perdigón, que son 40, 60 perdigones, pequeñas bolitas de plomo que persiguen, al abrirse en el espacio y en la distancia, impactar sobre una zona más que sobre un punto y no destrozar la pieza de caza, por ejemplo una liebre. A diferencia de lo que se hace con la posta, que está pensada para una res de tamaño superior como el jabalí, el ciervo, el gamo, el corzo, la cabra hispánica, etc. Entonces, lo que estos señores utilizaron aquel día, yo lo de señores lo digo por llamarlos de alguna manera, lo que utilizaron aquel día para cometer esta barbaridad fueron cartuchos de posta disparados sobre niños, pero que están pensados para disparar sobre reses de 100 kilos y de 150 kilos. Entonces, disparar a una niña de 12 años con un cartucho pensado para batir una pieza 6 veces más grande, nos podemos hacer una idea. Efectivamente. Tenemos heridas, de lo que me has dicho tú, según la distancia en la que se produce el disparo, nos encontramos con un tipo de heridas u otras. Por contacto tendríamos una entrada circular, cuyo diámetro es aproximadamente el mismo que el ánima de la escopeta. Los bordes de la herida estarían chamuscados y tendrían escoraciones. Un agujero bastante grande. En una ocasión yo vi una herida de disparo de escopeta con posta que directamente le arrancó medio brazo, porque se disparó a corta distancia y lo que quedaron colgando fueron el hueso astillado, fracturado, y lo que son los pingajos de la piel y de los músculos. Claro. El resto del brazo lo recogieron del suelo. Claro, te estoy contando justo por contacto esta. Ahora te cuento las de poca distancia. Seguimos con la de contacto. La herida de entrada a menudo está rodeada por una zona de piel abrasada, causada por la combustión del gas que sale del cañón. Y cuando el arma está sostenida con un contacto flojo con la piel, habrá un depósito de hollín también. Este depósito de hollín se puede apreciar a una distancia más o menos de 30 centímetros de la víctima al cañón. Cuando se produce esa distancia es cuando nos encontramos con este depósito de hollín. Luego las heridas a pocas distancias, que son las que tú me has comentado, es cuando aumenta la distancia y un poco más allá de unos pocos centímetros, pues a lo mejor como 1 metro de distancia como mucho. En este caso aparece el tatuaje de pólvora sobre la piel, que tendrá forma esférica cuando la distancia es de aproximadamente 90 o 125 centímetros, que es la distancia que hemos dicho más aproximadamente. Y de forma ovalada el tatuaje cuando es de 60 a 75 centímetros,
y se aprecian también exploraciones por el taco, que las exploraciones son abrasivas. Luego tenemos las heridas a más distancia, que a medida que aumenta la distancia, aumenta el diámetro. Tenemos a 90 centímetros aproximadamente, nos encontramos con una sola herida. A unos 120 tenemos una herida grande y profunda con unos pocos orificios secundarios, y a 235 centímetros aproximadamente que se aprecian los orificios individuales de los perdigones. Y ahora, bueno, te voy a contar un poco qué les pasó a las 9 víctimas, los 9 fallecidos. Oye, pues algo que corrígeme si me equivoco, pero dicen, me vas a contar lo que les pasó. Que se murieron todos. Sí, has estado tú ahí muy hábil, ¿eh? Sí. Tenemos a Encarnación y a Antonia Cabanillas, de 12 y 14 años respectivamente, que mueren en el acto como consecuencia de disparos en el pecho. Por lo que acabas de comentar, ¿no? Pues unas niñas de estatura, no sé, de 1,30 o por ahí. Claro, y un peso pequeño, pues con una escopeta de este calibre, imagínate Pues 1,30 y 35 kilos, un agujero en el pecho del tamaño de un puño cerrado hermoso. Y con unos perdigones de ese calibre, unas postas, pues claro, de ver las vísceras como si fuesen, como veías antes en las pollerías, los higaditos de pollo y este tipo de vísceras, así. Es decir, no tienes un agujerito por el que emana sangre, no. Tienes un boquete espectacular por el que ves todas las vísceras, las que no cuelguen, claro. Claro, pues el destrozo a nivel anatómico morfológico que hace, la rotura de vasos, o sea... Bueno, y probablemente en estas niñas con esa envergadura, muy probable que el agujero por detrás sea de tamaño más gordo todavía, porque claro, a ellas sí les atraviesa. Claro. A un tipo adulto fuerte o un hombre de 90 kilos, a lo mejor le das ahí y ahí se queda la plomada, ¿no? Si una cierta distancia. Pero con una niña la partes en dos. Luego tenemos a Manuel Cabanillas, que fallece en el acto también, que bueno, es lo que dices tú, un poco más corpulento, pero aún así a corta distancia le atraviesa el pecho también, con todo lo que conlleva a ese nivel, pues arteria aorta, corazón, pulmones... De hecho es que, perdóname Liz, pero en esa época en la que tú estás destacando esto, es cuando se empieza a utilizar la escopeta, en esa década, como escopeta de combate. ¿Por qué? Porque tiene un gran poder de parada. Lo que se busca en un combate a corta distancia, en un combate urbano o en un combate táctico policial, es el desplazamiento del objetivo para alejar el peligro. Entonces, cuando impacta un proyectil, por eso es muy poco recomendado en combate urbano o en combate policial el uso de fusiles de asalto, y por eso me sorprende muchas veces ver a la Policía Nacional, a las unidades de la UIP en el centro de Madrid, con los G36, con cartuchos del 5.56 con cabeza blindada, con proyectil blindado, porque es que eso va a rebotar por todas partes. Sin embargo, la posta, que evidentemente la escopeta es más compleja de manejar y, si se quiere, para mano poco experta, más peligrosa, la posta tiene garantizado un impacto brutal. Por eso, en espacios de combate urbano o táctico policial, en los que no son, por ejemplo, un piso, que en el piso está normalmente contraindicado, se utiliza una escopeta. Sobre todo en combate, todas las unidades cuando entran en combate urbano, ahora mismo en Oriente Medio y demás, utilizan escopetas de combate. Pero la escopeta de combate tiene ese poder de parada y de neutralización de un enemigo. A un tipo, aunque le des en un brazo, se lo arrancas, y por lo tanto el shock traumático es brutal. Entonces la escopeta tiene un poder destructor que ya no es que cause la muerte, es que aunque no cause la muerte, la destrucción que produce y el shock que produce es brutal. Como eso ya... Pues luego, bueno, hemos dicho que Manuel, el padre de Antonio Cabanillas, también fallece. Tenemos a Antonio, que se queda parapléjico, le disparan por la espalda. Se produce una parálisis de los miembros inferiores, que ocurre cuando se produce una lesión por debajo de los segmentos cervicales, y que según a qué nivel se produce este corte de médula, pues tendrás la afectación medular, ¿vale? De parálisis de unas partes u otras del cuerpo. Luego tenemos a Antonio Murillo, que le disparan en la cabeza, se produce una pérdida de masa encefálica y de material óseo, y fallece también con esos... Por favor, no dejes de decirlo. Lo de las meninges, lo de la bolsita en la que viene el cerebro, que viene de fábrica así, con dentro de todo viene en bolsitas. Bueno, si las vieses son maravillosas las meninges. Pero que las he visto 2 veces.
Pero que eso, que te digo, lo de las meninges, no dejes de decirlo, Claro, pues que se rompen las meninges y entonces se pierde la masa encefálica. Efectivamente. Pero tú di lo de las meninges porque se ha convertido casi en una tradición. Sí, una tradición. Bueno, pues tenemos el Antonio Murillo, que le disparan en la cabeza y se produce una pérdida de masa encefálica y material óseo, y además tenemos las meninges, como bien has dicho, que es un saquito, como te gustaría decir, que envuelve a la masa encefálica. Luego tenemos también a Guillermo Ojeda, de 18 años, que es herido en el cráneo. Este chico queda hemipléjico, se produce una parálisis completa de la mitad del cuerpo, incluyendo el brazo de ese lado y la pierna. Se produce por una lesión o enfermedad en los centros motores del cerebro, que son una parte en concreto del cerebro que te rige la mitad del cuerpo. Y esto es curioso porque se produce una lesión en el lado izquierdo del cerebro y la parálisis es del lado contrario del cuerpo. Es decir, lesión en el lado izquierdo del cerebro, parálisis del lado derecho. Y luego tenemos también a una señora que estaba allí tomando el fresco, que se llamaba Isabel Carrillo, de 72 años, que estaba allí con otra amiga, muy típico de la España, y al salir a la puerta de la calle a tomar el fresco, que muere en el hospital. La disparan también, pero se consiguen llevarla al hospital y muere unos días más tarde allí en el Infanta Cristina de Badajoz. Y tenemos dos personas que iban en un coche, que lo que no recuerdo muy bien si eran de la Guardia Civil o era personal era gente del pueblo que va allí a ayudar. Reinaldo Benítez, de 62 años, y Araceli Murillo, de 60 años, que mueren dentro del coche. En el año 90, Araceli Murillo, de 60 años, Guardia Civil, ya, bueno, no las también hay ahora todavía, porque esas ahora están ya en la reserva. Sí, es que creo recordar que había también dos personas que acuden en el coche de la Guardia Civil, pero bueno, ahora que dices lo de la edad que lo he visto, he recordado que no creo que estuviesen activos. ¿Tú qué quieres tener a la Guardia Civil trabajando hasta los 70 o qué? Bueno, si les pilla, como te oigan, te enteras. Ya, si les pilla ahora, todavía están trabajando, ¿eh? Que como están las cosas... Mucho cuidado, que yo paso la reserva el año que viene con 56. Ahí lo llevas. O sea que... Y nada más que contarte, que no es poco. Nada más que contarme que no es poco. Pues no, no es poco. Son una barbaridad. Y estos son las lesiones de orden físico. Pero es que aquí hablamos también de patologías de orden psicológico. Algo tuvo que ocurrir aquí para que ese día estas personas pudieran actuar de esta manera. La pregunta que hay que hacer y que todo el mundo, la primera pregunta que te viene a la cabeza es, Aida, ¿estaban locos? Qué buena pregunta y qué típica. A ver, las conclusiones oficiales que se sacaron era que existían dos trastornos. Por un lado, el trastorno delirante, que supuestamente se observaba en las dos hermanas, en Luciana y Ángela. Y por otro lado tenemos el trastorno paranoide de la personalidad, que se observaba en los hermanos, en Emilio y en Antonio. Voy a intentar explicar un poco en qué consiste cada uno, de forma resumida para no extenderme. Un delirio es una idea fija e inflexible que se mantiene a pesar de que nosotros le mostremos pruebas o intentemos hacerle reflexionar de la falta de veracidad de la misma. Y se diagnostica un trastorno delirante cuando este delirio o más delirio, porque pueden presentar varios, se mantiene durante un mes como mínimo. Y además hablamos de delirio compartido. Bueno, yo he visto un delirio compartido en este caso porque hacen referencia a que una de las hermanas, me parece que era Ángela, presentaba comentarios muy similares a los que realizaba Luciana y decían que era como si compartieran un mismo pensamiento. Realmente yo creo que aquí se observa un delirio compartido, que es cuando hay una persona que tiene un delirio concreto, se lo comenta a una persona muy cercana con la que tiene contacto diario y la otra persona acaba adquiriendo como suyo el delirio y lo cree hasta grados, vamos, lo hace, es que para ella es una realidad. Y yo creo que esto es lo que ocurrió en este caso. Quizá Luciana tenía el trastorno delirante y Ángela adquirió el delirio que tenía ella. Además hay que tener en cuenta que normalmente es una relación de dominio y una relación de sumisión y hacen referencia a que Ángela era una persona más vulnerable, más dependiente, más frágil. Luego, por otro lado, tenemos el trastorno paranoide de la personalidad que hemos comentado, que para que la gente, o sea, para que los oyentes entiendan que es un trastorno de personalidad, es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento, que se aleja de lo que se espera por parte de la sociedad. En este caso, cuando hablamos del paranoide, nos hacemos referencia a personas que sienten desconfianza y suspicacia general hacia los demás. Interpretan hechos banales,
y comportamientos que para nosotros no despertan ninguna sospecha, como maliciosos, con significados ocultos, piensan que todo está enfocado a engañarles, a sacar provecho de ellos, no comparten su información personal por miedo a que la utilicen, etc. Y yo creo que en este caso ambos hermanos podían compartir estos rasgos, pero en general se trata de un sistema familiar enfermo o enfermizo en el que todos compartían el delirio y unas ideas de venganza relacionadas con la familia contraria. Y todo esto podría haber dado lugar a que finalmente llevaran a cabo la masacre, por decirlo de alguna manera. ¿Podemos hablar entonces de una familia patológica? Sí, sin ninguna duda. Que como psicólogo clínico, imagínate que tú te encuentras con esta situación. ¿Cuál debería ser la actuación de un psicólogo ante un caso clínico de este tipo? ¿Cómo se tendría que modelar la intervención del psicólogo? A ver, en el caso del delirio compartido, normalmente cuando tú separas a las dos personas, al dominante y al sumiso, el sumiso acaba, si no bien cambiando el comportamiento radicalmente, sí que se observa una disminución de ese delirio, porque no era suyo, se mantenía por el contacto directo con la otra persona. En el caso de la persona que padece el trastorno delirante, pues hay que hacer una terapia, un tratamiento, para que la persona pueda adaptarse mejor. Y en el caso del trastorno de personalidad, son tratamientos que duran mínimo 2 años, llevan mucho esfuerzo, porque no es lo mismo algo más concreto como un trastorno delirante que algo de la personalidad. Porque para entendernos es la forma en la que ellos perciben el mundo. Son personas adaptadas, aunque tengan problemas en diversas áreas, trabajan, tienen familias, tú hablas con ellos y no percibes ninguna alteración. Lo que pasa es que ellos ven el mundo de una forma distinta, como esta perspectiva. Lo sustancial a los efectos de examinar la responsabilidad, la responsabilidad criminal de una persona y por lo tanto la capacidad de esa persona a efectos de asumir esa responsabilidad penal son si tienen alteradas sus capacidades intelectiva, volitiva y cognoscitiva, si entienden, quieren y conocen de modo ordinario y regular. ¿Estas patologías que tú nos estás hablando son patologías mentales o podemos definirlas dentro del DSM-5 actual? Todo lo que he comentado está dentro del DSM-5, pero lo que tú dices de la capacidad volitiva... Ahora vamos a eso. Entonces, me refiero que esto tú tienes su código dentro del DSM-5, sí, del Breviario de Manual Diagnóstico Psiquiátrico de la Academia Psiquiatría Americana, que es de lo que estamos hablando, para que los oyentes nos entiendan, y en el CIE-10, que sé que se corresponde con el de la Organización Mundial de la Salud, y que vienen con unos códigos en el que vienen descritos unos síntomas que es lo que nos dan como resultado una calificación, un diagnóstico. Entonces, en este caso, esta es la intervención que habría que hacer sobre este tipo de patología, pero la pregunta del millón es si esa persona está loca, es decir, lo que entendemos comúnmente como loco, que no sabe lo que hace, o por el contrario, sí sabe lo que hace. Podemos determinar en un momento determinado con cierto grado de fiabilidad si esa persona sabe o no lo que hace. Mediante entrevistas y evaluaciones. Y en este caso, en el de las hermanas, sí que habría una alteración, por eso ambas fueron derivadas a un psiquiátrico, y en el caso de los hermanos, no, porque con un trastorno de personalidad tú eres consciente de tus actos. O sea, que eran plenamente responsables. Sí, por eso fueron ajusticiados. O sea, no son... ¿Qué más quisiera yo que hubiesen sido ajusticiados? Solamente les metieron en la cárcel. Yo, conforme a mi sempiterna tradición de este programa tengo dicha, yo les había dado garrote en la plaza, directamente, porque no creo que se merecieran otra cosa, pero no. En España nos hemos vuelto muy civilizados y a los peores criminales nos limitamos con encerrarlos y luego los soltamos para que sigan delinquiendo. Pero al margen ya de esto, entonces tú entiendes que fueron calificados correctamente como personas capaces. Jorge, ¿esto es así? ¿Fueron responsables penalmente de un modo correcto? Porque en las sentencias se dan algunas particularidades en cuanto a este tema. Fueron declarados responsables, completamente imputables, es decir, la sentencia utiliza términos, utiliza frases que a mí me resultan llamativas cuando no extrañas ¿Fuera de lugar? Fuera de lugar. Para justificar que la inteligencia de estas personas estaba dentro de lo normal, lo corroboraba el magistrado que redactó la sentencia y luego votó la sala, porque decía que eran capaces de manejar un rebaño de ovejas. Hombre, también es cierto que decía cuántas ovejas eran ese rebaño, decían unas 1000 ovejas.
Decía que tenían fincas arrendadas, por lo cual tenían capacidad para poder entrar dentro de los que son los negocios jurídicos y manejarlos, pues tenía capacidad de administración. Y además decía que tenían una cartilla de 10 millones de pesetas. Yo no sé esto qué relación puede tener para determinar que una persona tiene su inteligencia a tope, ¿no? Pues no. Hombre, el testaferro de Sito Miñanco tenía, creo que eran 1.000 Claro. millones en una cuenta corriente y no sabía lo que era una cuenta corriente porque era un discapacitado mental. A lo que voy... Con lo cual, según el juez, era un espabilado. A lo que voy, efectivamente, Aida ahí ha dicho la clave, es que en los casos de personalidad paranoide es muy difícil convencer a los jueces y magistrados de que esa personalidad paranoide constituya al autor en una persona inimputable o al menos semi-imputable. Tanto más cuando se ve, y aquí yo creo que es lo que la sala quería decir, ¿no? Que el resto de su vida suele ser no un ejemplo de perfección y de organización, sino una vida organizada y una vida pues relativamente normal y común. Es decir, que se podían definir como personas integradas. No, se podían definir como dos auténticos animales. Pero eran personas integradas socialmente, mantenían actividad económica, vivían regularmente. Eran personas que estaban integradas porque trabajaban, tenían una vida organizada, dormían por las noches, compraban el pan y eran gente normal y corriente. Y por lo tanto, se puede entender que al tener una vida organizada, no eran personas asociales o desestructuradas, tiradas por la calle, drogándose por las esquinas. Lo importante, que no se podía demostrar que estas personas no sabían lo que hacían, ni sabían que era la antijuricidad del hecho. En nuestros códigos penales hay dos términos que no existen, pero que se encuentran en esta sentencia. Uno es el término masacre y otro es el término exterminio. Son términos fortísimos, Francisco, tú lo sabes. La masacre es la matanza conjunta de muchas personas inocentes. Esos son masacres. Y la idea de exterminio es una idea que rondaba a lo largo de toda la sentencia cuando la sala decía que los acusados habían perfilado un auténtico plan de exterminio del mayor número de habitantes posibles de la localidad de Puerto Urraco. O sea, ¿tú crees que el propósito que ellos tenían, porque fijaros un detalle, cuando llega la Guardia Civil y ya advertida y entra a perseguirlos, lo primero que ocurre es que uno de los guardias civiles es herido. Y es herido porque uno de estos no se han ido del pueblo. Saben que llega la Guardia Civil y le hacen frente. Es decir, el valor que le echan es importante. De hecho, uno de los hermanos, tras ser detenido, dice: ahora que sufra el pueblo como yo he sufrido durante todo este tiempo. Mientras el otro, Antonio, decía: si no nos hubiéramos detenido, habríamos vuelto al pueblo a dispararles durante el entierro de los muertos. Toma ya. Es decir, que el propósito, ¿cuál era? Exterminar a la población de la pedanía de Puerto Urraco. Hacer desaparecer Los 200 habitantes que hay en verano, porque en invierno son 100, pero en verano son 200. O sea, querían cargarse a 200 personas. Al mayor número posible. Esto, en realidad, si nos damos cuenta, es el último capítulo de una genealogía criminal, sobre todo por parte de la familia Izquierdo, porque por parte de la familia Cabanillas lo único que hay es un hecho que no está demostrado, que es que tuviera la familia Cabanillas alguna relación con la muerte de Isabel Izquierdo Caballero, en el incendio de su vivienda. Hombre, lo que sí sabemos es que los izquierdos son los que abandonan a la madre en el interior del incendio y luego le echan la culpa a los Cabanillas. Claro, pues por lo tanto, a los Cabanillas, desde 1925, en el que se produce una pelea entre niños que da origen a esta enemistad, hasta 1990, jamás han cometido una actuación delictiva respecto de nadie. Sin embargo, Jerónimo Izquierdo, el hermano mayor de estos dos sujetos, me explico, fue igual de criminal, 2 veces a prisión por apuñalar a uno de los Cabanillas. Sí. Es decir, que es que en la familia de los Izquierdo el crimen es tradición. Exacto. Y por suerte finaliza ese día, ese nefasto día. Digo por suerte porque es que, por Dios, que si continuamos... Sí, evidentemente muertos generación tras generación en una localidad en la que tanto la sangre de los Izquierdo como la de los Cabanillas está mezclada. Además es que mostraban... Y hay personas de las dos que pertenecen a ambas familias a la vez. Perdón. Además es que mostraban tal primitivismo cultural y tal empobrecimiento afectivo que en el fondo eran personas que despreciaban la vida humana. Y eso la sentencia lo dice igualmente. La sentencia está llena de cosas llamativas, esto del rebaño de las 1000 ovejas y todo eso puede llamarnos la atención. Pero desde luego tiene una serie de calificativos de extrema dureza como merecería verdaderamente una conducta como la que fue sometida al juicio. Una vez más nos sale en este caso a relucir la traída y llevada doctrina Parot.
¿Qué es lo que ocurrió con la doctrina Parot y en este caso? ¿Qué es la doctrina Parot? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus consecuencias? La doctrina Parot se instauró por el Tribunal Supremo como consecuencia de un recurso presentado por un etarra, por Henri Parot, miembro de ETA, por la cual este etarra solicitaba que se le aplicasen los beneficios penitenciarios sobre el tope de cumplimiento de la condena que se establecía en el Código Penal, que por aquel entonces eran los 30 años. Si aplicas los beneficios penitenciarios, aunque te hubieran condenado a 900 años sobre 30 años, sales de la cárcel mucho antes que si lo aplicas sobre los 900 años que te han impuesto. El Tribunal Supremo lo que hace es decir, no, se le aplicarán los beneficios penitenciarios, pero sobre la totalidad de la condena. Esto más o menos es para que lo entienda la audiencia. ¿Y por qué tiene que ver con este asunto? Pues tiene que ver con este asunto porque Antonio Izquierdo, el último de los hermanos Izquierdo, ya había fallecido el anterior, ya había fallecido Emilio. Antonio Izquierdo se ahorcó en la cárcel cuando vio que a él le aplicaban la doctrina Parot y aún tenía que pasarse 5 años más en prisión. Es decir, 30 años en total. Entonces, él, el día que tenía que haber salido, según él, es el día que escogió para ahorcarse. ¿En total cuánto tiempo cumplió? Pues fueron detenidos en agosto del 90 y este señor se murió el 25 de abril de 2010, pues 20 años, ¿no? Pues qué poco. No llegó a 20 porque fue abril del 2010, por 19 años y medio. 9 muertos y con 19 años le despachan el tema. Sí, No sale ni a 2 años por muerto. Claro. Eso es lo que él pretendía. La verdad es que muchas veces el resultado es absolutamente legal, pero también es absolutamente injusto, porque no deja de sorprendernos que existe una gran tolerancia e impunidad en los delitos, muchas veces inmensos, y en algunos pequeños el castigo es desproporcionado y brutal. Claro, el impacto de este crimen, una vez más, nos lleva a esa idea de que todas las sociedades matan como piensan y como viven, y todas las sociedades conciben y recepcionan el crimen como piensan y como viven. Y en este caso, con El Séptimo Día, se recoge este crimen en una película, Marcos. Efectivamente, en el año 2004, Carlos Saura dirige El Séptimo Día. Y es una película que en principio tuvo una acogida muy fría por parte de la crítica, porque entendieron que Carlos Saura no aportaba nada especial y que sí que había otros valores en la película que destacaban por sí mismos, como es la excelente actuación tanto de Victoria Abril como los actores masculinos Juan Diego y José Luis Gómez, que tienen una actuación verdaderamente magistral, porque solamente con el mero reflejo de sus rostros son capaces de transmitir todo el espanto de su odio y sobre todo de su ignorancia. Decía antes Jorge que estos señores mostraban desprecio hacia la vida humana, y a mí me da la sensación de que eran tan ignorantes que lo que tenían es incapacidad de apreciar la vida humana. Porque un acto, despreciar la vida humana supone tomar una posición intelectual, una posición racional. Y yo los veo incapaces de semejante cosa. Bueno, pero cuando se muere su madre, ahí sí tienen sentimientos. No digo que no sean sentimientos, digo que son incapaces culturalmente, por estructura mental y cultural, de elaborar un proceso mental por el cual acaben despreciando la vida humana. Simplemente es que son incapaces de apreciarla. Incapaces de apreciarla en general. A mí, veréis, esta película fue premiada con el premio Goya. En los premios Goya tuvo 4 nominaciones, incluida la del director, y fue premiada también en el Festival de Montreal al mejor director. Y bueno, lo que coincide casi toda la crítica es que lo que se refleja en esta película pues viene una vez más a mostrar esa España profunda, ignorante, cainita, vengativa, llena de oscurantismo y de represión insensata. Y como dice Marcos, realmente este es un crimen que hunde sus raíces en la tradición oral y en pautas y comportamientos que son ancestrales, atavicos y que vienen desde la noche de los tiempos.
Yo creo que con esto que está todo dicho y casi no hay nada dicho, porque se podría decir tantas cosas que apenas lo que hemos apuntado solamente es el principio. Y deberíamos invitar a los oyentes a que, una vez más, y dado que disponemos bien de libro, bien de película, pudieran visionar la película e ilustrarse y un poco impactarse con el horror de aquellos acontecimientos. Pues vamos a despedirnos de los oyentes y os voy a despedir de uno en uno, por lo menos hasta el próximo programa. Liz, ha sido un placer volver a verte. Espero que no te hayas aburrido mucho porque no te hemos dejado casi hablar, nada más que al principio. Pero bueno, el placer ha sido mío, como siempre. Agradezco la aportación que has tenido, que como siempre es muy valiosa, con tus bichos y tus vísceras y tus cosas. Gracias. Buenas noches. Aida, que nos ha dicho esta vez algo muy importante, y es que no estamos locos, que sabemos lo que queremos y que esta gente realmente no estaba loca, sino que sabían lo que querían era matar a 200 personas en un pueblo de Badajoz. Muchas gracias, Aida, por tu aportación, como siempre, con tu psicología sobre fauna, flora y bichos y personas, que de todo entiendes. Siempre es bueno. Gracias a vosotros. También tenemos a mi querido amigo, compañero y, a pesar de todo, abogado, Jorge García Vergara, al que voy a tener el gusto de despedir casi de forma definitiva, por lo menos por hoy, y hasta el próximo programa. Jorge, muchas gracias por lo poco que nos has contado y lo mal que lo has hecho. Muchas gracias a ti, Francisco. Ya sabes que te aprecio. Y yo a ti. Don Marcos, sí, como siempre, tu discurso ha sido ilustrativo, profundo, serio, solemne. ¿Y qué más decirte? Que el próximo día, que casi tenemos la culpa nosotros, según te hemos escuchado, porque tienes esta voz de juez, pero de juez bíblico, además. O sea, impones. Pues muchísimas gracias por todo. Espero que nuestros seguidores lo encuentren tan interesante, porque al fin y al cabo, para eso es para lo que hacemos estos programas. En cualquier caso, lo encuentren interesante o no, compren Meribel, La niña asesina, que es muy importante para Marcos, porque abonará su carrera como novelista y ustedes podrán pasar miedo por las noches por su culpa, con lo cual siempre se ha de agradecer. Un fair play, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y también quiero sugerirles, lo hago todas las semanas, ya sé que ustedes no me hacen mucho caso, pero alguno habrá que lo haga, que recuerden, vayan a Amazon, a Editorialeas, y compren o pídanlo directamente a nuestro correo eldiadeautos@gmail.com y compren el libro La noche de autos con esos 24 casos criminales que les hemos narrado, en el que encontrarán la violación y asesinato de Casterina Carrillo, o podrán encontrar el famoso y misterioso crimen de Macastre de unos adolescentes, o quizás aquella espina clavada en la carrera judicial de que fue juez y luego delincuente Baltasar Garzón, que fue el crimen de Canjaya. Pero en todo caso serán 24 casos criminales que les gustarán y les sorprenderán. Cómprenlo, pídanlo y no dejen de hacerlo. Síganos en nuestra página de Facebook, de Twitter y de Instagram, porque para eso lo hacemos. Y si luego van ustedes y no se suscriben y no la siguen, pues muy mal. Y ya saben que pueden escuchar el resto de estos programas e incluso a veces verlos en nuestro canal de vídeo de YouTube y escucharlos en nuestro canal de iVoox, donde encontrarán esos crímenes que se han mencionado aquí, como el Expreso de Andalucía, Otros Días, o sin ir más lejos, el crimen del Capitán Sánchez, y tantos otros como el de la Dulce Neus, que han sido muy interesantes y que tanta atención han merecido por parte de algunos de ustedes. Nada más, les habló su amigo, Francisco José Fernández Cruz Sequera, y les espero en el próximo programa de El Día de Autos. Buenas noches.